Bienvenidos a Shokaver. Soy Ana y hoy, junto a Armando, nos vamos a sumergir en un tema que, estoy segura, va a fascinar a todos aquellos que se han preguntado alguna vez cómo se realizan esos cálculos científicos tan complejos que vemos en las noticias. Hola a todos. En este capítulo 3 de nuestro canal vamos a hacer una inmersión profunda en el lenguaje de programación Fortran y lo compararemos con lenguajes más modernos como Python y C++. Exacto. Tenemos varias fuentes que exploran por qué un lenguaje con más de medio siglo de historia sigue siendo un actor clave en la ciencia y la ingeniería en pleno 2025. Así es. Nuestra misión hoy es entender las fortalezas perdurables de Fortran y su lugar en el panorama tecnológico actual. Un lenguaje que ha demostrado ser, digamos, un veterano con mucha resistencia. Para dar un poco de perspectiva histórica, recordemos que Fortran fue un pionero, el primer lenguaje de alto nivel diseñado específicamente para las necesidades de la ciencia y la ingeniería. Durante mucho tiempo, dominó por completo el campo de las simulaciones numéricas y los cálculos más intrincados. Luego surgieron lenguajes como Python, con su sintaxis amigable, y una gran colección de bibliotecas para el análisis de datos y la inteligencia artificial. Y por supuesto, no podemos olvidar a C++ Amare, conocido por su rendimiento excepcional y su control directo sobre el hardware. Y aquí estamos, en 2025, analizando por qué Fortran sigue siendo una parte importante de la conversación. Exactamente. Y antes de continuar, si este tipo de contenido te interesa y quieres seguir explorando con nosotros las profundidades de la ciencia y la tecnología, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Por supuesto. Así no te perderás ninguna de nuestras inmersiones profundas. Exacto. Bien, ahora sí, entrando de lleno en el tema. Cuando hablamos de computación científica, un aspecto que siempre destaca es el rendimiento. Y aquí es donde Fortran históricamente ha tenido una ventaja muy significativa. ¿Verdad? Totalmente. El rendimiento es absolutamente crucial en la computación científica. Pensemos en las simulaciones climáticas, que procesan cantidades ingentes de datos, o los modelos de ingeniería, que requieren miles de millones de cálculos. En este ámbito, Fortran siempre ha destacado. Su diseño inicial se centró en las operaciones con arreglos, que son fundamentales en muchos algoritmos científicos, y esto permite a los compiladores de Fortran realizar optimizaciones muy agresivas. Optimizaciones que son mucho más difíciles de lograr en lenguajes de propósito más general. De hecho, en las fuentes que hemos consultado para esta inmersión profunda encontramos ejemplos realmente impresionantes. Por ejemplo, se menciona que en simulaciones de ingeniería nuclear, las implementaciones de redes neuronales profundas en Fortran han llegado a ser, atención, hasta 20 veces más rápidas que sus equivalentes en Python utilizando TensorFlow. Impresionante. Es una diferencia abismal. Sin duda. Y no solo eso, en escenarios tan complejos como por ejemplo los modelos oceánicos, Fortran ha demostrado ser capaz de igualar o incluso superar el rendimiento de lenguajes modernos, como Julia, en ciertas situaciones. Esto realmente subraya la eficiencia intrínseca del lenguaje para este tipo de cargas de trabajo. Claro, pero Python también ha avanzado mucho en términos de rendimiento, ¿no? Ya. Con bibliotecas como NumPy y SciPy. Totalmente. Python, al ser un lenguaje interpretado, no tiene la misma velocidad nativa que un lenguaje compilado como Fortran o C++C. Ya. Sin embargo, la clave de su eficiencia en el ámbito científico reside precisamente en esas bibliotecas que has mencionado, NumPy y SciPy. Ajá. Y lo fascinante es que estas bibliotecas están escritas principalmente en C y en Fortran. Es decir, que al utilizar estas herramientas en Python para realizar operaciones numéricas, en realidad se está aprovechando la velocidad de lenguajes compilados que están por debajo. O sea, como si Python estuviera tomando atajos de velocidad, ¿no? Exactamente. Gracias al trabajo que ya se hizo en otros lenguajes. Sí. Pero entiendo que esta ventaja que tiene Python podría tener sus límites, ¿no? Especialmente en tareas que no se pueden dividir fácilmente en operaciones con arreglos. Es así. Correcto. Correcto. Python funciona de maravilla cuando las operaciones se pueden vectorizar, es decir, aplicar la misma operación a múltiples puntos de datos simultáneamente, como si procesaras una fila entera de números a la vez en lugar de uno por uno. Sin embargo, en tareas más secuenciales o que no encajan en este modelo de procesamiento paralelo de datos, Python puede mostrar sus limitaciones de rendimiento nativo. Ya veo. Y luego tenemos a C++A, que siempre se menciona como el líder en rendimiento puro y duro, ¿no? Sin duda, C++ ofrece un control excepcional sobre el hardware y permite una optimización muy precisa. Esto lo convierte en la opción ideal para aplicaciones donde cada microsegundo cuenta. Pero claro, esta potencia tiene un costo. C++
Implica una mayor complejidad en la sintaxis y la necesidad de gestionar la memoria de forma manual. Algo que Fortran y Python hacen de manera más automática. Si bien este control granular que ofrece C++ permite alcanzar un rendimiento máximo, también introduce una mayor complejidad y la posibilidad de errores si no se maneja con cuidado. Claro, claro. Entonces, tenemos un panorama donde Fortran sigue siendo un peso pesado en rendimiento para tareas numéricas, Python se apoya en bibliotecas escritas en lenguajes más rápidos y C++ ofrece la máxima velocidad a cambio de una mayor complejidad. Exactamente. Pero la pregunta es, ¿dónde vemos a Fortran en acción hoy en día? Buena pregunta. Porque uno podría pensar que con tantos lenguajes nuevos, su uso estaría disminuyendo. Pues te sorprendería saber que, a pesar de lo que algunos puedan pensar, Fortran sigue siendo fundamental en muchísimos campos científicos y de ingeniería en este 2025. Piensa en la predicción numérica del tiempo, el modelado climático. Ajá. Implican manejar cantidades ingentes de datos y realizar cálculos muy complejos de manera eficiente. Fortran continúa siendo una herramienta clave allí. Esta persistencia se debe en gran medida a la gran cantidad de código heredado y a la continua optimización del lenguaje para este tipo de problemas. Y en dos campos. Por supuesto. Lo vemos en la dinámica de fluidos computacional, que se utiliza para diseñar aviones más eficientes o automóviles con mejor aerodinámica. También en el análisis de elementos finitos, crucial para garantizar la seguridad de puentes o edificios. En el mundo de la física sigue siendo la base para el diseño y la evaluación de reactores nucleares. E incluso en la química computacional y la ciencia de materiales, se utiliza para realizar simulaciones moleculares muy detalladas. La capacidad de Fortran para manejar grandes conjuntos de datos y realizar cálculos paralelos complejos lo hace ideal para estas aplicaciones tan intensivas en computación. Es impresionante ver la variedad de aplicaciones. Y hay algo que me llamó mucho la atención al leer las fuentes para este episodio. Y es la integración de Fortran con el aprendizaje automático y la inteligencia artificial. ¿Cómo funciona eso? Es una tendencia muy interesante. Aunque Python es el lenguaje dominante en el campo del Machine Learning, gracias a bibliotecas como PyTorch y TensorFlow, se han desarrollado herramientas como por ejemplo FTorchain, que permiten combinar la flexibilidad de PyTorch con la potencia de Fortran para ciertas tareas específicas. La idea es aprovechar la velocidad de Fortran en los cálculos numéricos intensivos, que a veces requiere el entrenamiento de modelos de IA, especialmente en áreas como la física o la ingeniería, donde los modelos a menudo se basan en simulaciones numéricas complejas. Esto no significa que Fortran vaya a reemplazar a Python en IA, sino que lo complementa en áreas donde el rendimiento es crítico. Claro. Esto desafía un poco la idea de que Fortran es un lenguaje anticuado, ¿no? Totalmente. Es importante derivar algunos mitos sobre Fortran. Fortran no es solo para mantener código antiguo. Se sigue utilizando activamente en proyectos nuevos donde el rendimiento numérico es crítico y no es inherentemente lento. De hecho, como hemos visto, en muchos casos puede ser más rápido que otros lenguajes para cálculos científicos. Además, la comunidad de Fortran está muy activa en su modernización. Están desarrollando una biblioteca estándar más robusta, un administrador de paquetes para facilitar la gestión de dependencias y nuevos compiladores que aprovechan las arquitecturas de hardware más recientes. Esta evolución constante asegura que Fortran siga siendo una opción viable para los desafíos computacionales del futuro. Entonces, mirando hacia el futuro, ¿cuál crees que será el papel de Fortran? ¿Seguirá siendo relevante a pesar de los desafíos? Aunque Fortran enfrenta desafíos como la menor cantidad de programadores jóvenes que lo aprenden en comparación con otros lenguajes, creo que tiene un nicho muy bien definido que asegura su continuidad. Su legado en la ciencia y la ingeniería es enorme, y sus fortalezas en el rendimiento para la computación numérica y su capacidad para el paralelismo nativo son muy difíciles de igualar para lenguajes de propósito general. Además, la gran cantidad de código científico que ya existe, escrito en Fortran, también garantiza su uso continuo en el futuro previsible. Entonces, la elección del lenguaje ideal realmente depende de lo que se necesita hacer, ¿no? Exacto. Python es fantástico para la creación rápida de prototipos, el análisis de datos, la integración con otros sistemas. C++ es la elección cuando se necesita el máximo control y rendimiento a nivel de hardware. Fortran sigue siendo la opción preferida cuando la prioridad absoluta es obtener el pico de rendimiento en cálculos numéricos para aplicaciones científicas y de ingeniería. Especialmente la computación de alto rendimiento, donde se manejan grandes conjuntos de datos y se realizan simulaciones muy complejas. La especialización de Fortran en este dominio asegura su relevancia continua. En resumen, Armando, no hay un único ganador en esta comparación entre Fortran y los lenguajes modernos. Cada uno tiene sus propias fortalezas y debilidades.
Así es. Fortran mantiene su poder en la computación científica y de ingeniería gracias a su rendimiento y su enfoque especializado. Su legado es robusto y su futuro, aunque con sus desafíos, sigue siendo prometedor. Totalmente de acuerdo. Y para concluir esta inmersión profunda, me gustaría dejarte con una pregunta para reflexionar. Considerando la creciente demanda de potencia computacional en campos como el modelado climático y la inteligencia artificial, ¿cómo crees que las fortalezas especializadas de lenguajes como Fortran podrían evolucionar y ser aún más aprovechadas en el futuro, en colaboración con lenguajes más generalistas? Una pregunta muy interesante. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo 3 de Jogabel. Esperamos que este análisis de Fortran y su lugar en el mundo de la programación científica haya sido de tu interés. Gracias a todos. Te invitamos a explorar otros contenidos en nuestro canal y te esperamos en nuestra próxima inmersión profunda. Hasta la próxima. Hasta pronto.